Episodio 1. El eco bajo la bóveda. Recuerdo la primera noche como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. El aire olía a piedra húmeda, a incienso viejo y a miedo. Me llamo Fray Elías, y llegué al monasterio de San Hilario para cumplir mi voto de silencio. Pero fue el silencio mismo quien me traicionó. El monasterio dormía temprano. Las campanas habían callado, y los hermanos se retiraban uno a uno, envueltos en sombras. Yo permanecí en la capilla, observando cómo la luz de las velas danzaba sobre los muros agrietados. Entonces lo oí. Una nota. Leve. Inocente. Como el suspiro de un niño rezando. Me giré, pensando que algún hermano rezaba en voz baja, pero el coro estaba vacío. Las bancas polvorientas, las partituras amarillentas, nada se movía. Sin embargo, el sonido continuaba. Una voz grave, seguida de otra más aguda, y luego otra, hasta formar una melodía perfecta, imposible. Me arrodillé, creyendo que era un don, una prueba de fe. Pero cuando el canto se elevó, noté algo que heló mi sangre, las voces no pronunciaban palabras humanas. Era un latín roto, invertido, imposible de repetir. No escuches, hijo, me susurró el prior detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento helado en la nuca. Lo que canta bajo esta bóveda no es el Espíritu Santo. Intenté preguntar, pero mi voto me lo impedía. Él me miró con una severidad casi animal. Reza 3 Padre Nuestros y olvida lo que oíste. Obedecí, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Aquella noche, mientras los demás dormían, el canto regresó, más fuerte. Las paredes vibraban con cada nota, como si los muros recordaran algo que los hombres habían olvidado. Salí de mi celda, descalzo, y seguí el sonido. Pasé por los claustros, por el refectorio vacío, hasta llegar al antiguo coro. Las puertas estaban selladas con cera negra y símbolos que no reconocí. Aún así, la música se filtraba por las rendijas, cálida, seductora, casi divina. Mi corazón latía con violencia. Toqué la puerta. El canto cesó. Por un instante, el silencio fue tan absoluto que escuché mi propia respiración temblar. Entonces, desde el otro lado, una voz femenina susurró: Fray Elías. Me aparté de golpe. Nadie en el monasterio conocía mi nombre. Las campanas sonaron 3 veces, aunque no era hora de maitines. Al mirar hacia la bóveda, juraría que vi algo moverse entre las sombras del techo, una figura con alas ennegrecidas, abriendo la boca en un canto sin sonido. Me persigné, temblando. Y por primera vez comprendí que en aquel lugar, el silencio tenía eco. Episodio 2. El canto de los ausentes. Esa noche no dormí. El eco seguía allí, flotando sobre mi mente como un incienso invisible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel susurro de voces, ese murmullo coral que parecía salir de las piedras mismas. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, como si alguien, o algo, rezara por mí desde otro lugar. Al amanecer, decidí volver al coro antiguo. No debía hacerlo. El prior había sellado esas puertas desde hacía décadas, y los hermanos lo evitaban con un temor casi supersticioso. Pero la curiosidad es una forma de fe, o de condena. Empujé la madera envejecida, y el aire frío que escapó de dentro me cortó el aliento. El polvo caía en haces de luz como si el tiempo se desmoronara ante mí. En el centro del coro, vi las bancas cubiertas de telarañas y los atriles partidos. Nada se movía, pero el suelo parecía latir, como si bajo las losas aún respirara algo. Fue entonces cuando lo vi. Un cuaderno. Antiguo, encuadernado en cuero, abierto sobre el banco central. Las páginas estaban manchadas de algo oscuro, sangre seca. Las notas escritas con pluma parecían temblar, como si intentaran escapar del papel. Leí el título, grabado en una caligrafía imposible:
Canticum tenebrarum, el canto de las tinieblas. En cuanto mis dedos rozaron la tinta, un viento helado recorrió la bóveda. Las velas que aún quedaban prendidas en el altar se apagaron todas a la vez. En la oscuridad, las voces regresaron. Más claras. Más cercanas. Cantaban mi nombre. Retrocedí, tropezando con los bancos. El eco se volvió tangible, casi sólido. Pude distinguir rostros entre las sombras, monjes sin ojos, con la boca abierta en un cántico eterno. Uno de ellos sostenía una partitura, pero el pergamino ardía lentamente, sin consumirse. No temas, hermano, susurró una voz de mujer, la misma de la noche anterior. Nosotros cantamos por los que ya no tienen voz. Un escalofrío me recorrió la espalda. El sonido era tan puro, tan bello, que dolía. Era como escuchar el alma de Dios llorar. Quise huir, pero al volverme vi en la pared un mural cubierto de hollín. Lo limpié con la manga, y debajo apareció un fresco olvidado, un coro de ángeles, con rostros humanos, algunos idénticos a los monjes del retrato del refectorio. Elías, me dije a mí mismo, esto no puede ser real. Pero entonces el libro en el atril se abrió solo, las páginas giraron con violencia, y el viento formó un acorde imposible. Cada nota era un grito. Cada silencio, una plegaria muerta. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero las voces estaban dentro de mí. Y entre los ecos, una frase clara como el cristal. El cielo no escucha, pero el infierno sí. Episodio 3. El padre sin rostro. No sé si amaneció o si simplemente la noche decidió dejarme ir. Caminé tambaleándome hacia mi celda, con el eco del canto aún vibrando dentro de mis huesos. Intenté escribir lo que había visto, pero la pluma se rompía en cada palabra, como si el papel rechazara la verdad. Pasé el día fingiendo normalidad. Los monjes rezaban, comían en silencio, obedientes al ritmo de los relojes y campanas. Pero sus miradas me evitaban. Era como si todos supieran que yo había cruzado un umbral invisible, un punto sin retorno. Al caer la tarde, mientras me encargaba de limpiar los candelabros del claustro, vi algo reflejado en el metal pulido, una silueta detrás de mí. Alta, encorvada, vestida con hábito negro. Pensé que era el prior. Padre, murmuré, sin girarme. Silencio. El reflejo dio un paso más cerca. Entonces noté algo imposible, su rostro no tenía rasgos. Solo una superficie lisa, pálida, donde deberían estar los ojos y la boca. Pero a pesar de ello, lo escuché. Cantando. Una melodía grave, profunda, como si el aire mismo se quebrara al salir de un abismo. Cada nota era un peso en mi pecho. Me giré, y la figura seguía allí, inmóvil, su boca invisible moviéndose en un canto sin palabras. No lo mires. Esa voz, detrás de mí, era la del prior. Su mano cayó sobre mi hombro con fuerza. Lo miré, temblando. Padre, ¿quién es él? El prior cerró los ojos, como si la pregunta lo torturara. Él no existe, hijo. Es la memoria de lo que fuimos antes del perdón. Intentó arrastrarme fuera del claustro, pero el canto del hombre sin rostro se volvió más alto, más humano. El aire se llenó de un aroma a incienso y carne quemada. Las velas explotaron, lanzando cera ardiente sobre los muros. Padre, deténgase. Grité, olvidando mi voto de silencio. El prior me miró horrorizado. Has roto tu voto. No sabes lo que has hecho. De repente, el suelo vibró, y el canto cambió de tono. Ahora eran muchas voces. Cientos. Todas naciendo del mismo cuerpo sin rostro. Las paredes se llenaron de sombras que se movían al ritmo del coro invisible. El prior me empujó hacia la puerta. Corre, Elías. Antes de que te escuchen responder. Pero yo no me moví.
Algo en esa melodía me retenía. Era hermoso. Trágicamente hermoso. Y en el último segundo, la figura extendió una mano hacia mí. En su palma, grabado como con fuego, brillaba un símbolo, una cruz invertida que lloraba sangre. Cuando la puerta se cerró de golpe, la voz del prior tembló en mi oído. Lo que canta ahí dentro, no busca adoración. Busca compañía. Esa noche, supe que el infierno no empieza con fuego. Empieza cuando una canción te llama por tu nombre, y tú respondes. Episodio 4, los himnos prohibidos. No dormí en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro sin facciones aparecía en la oscuridad, murmurando salmos invertidos que se adherían a mi mente como una plegaria maldita. Intenté rezar. Intenté callar. Pero el silencio, en San Hilario, ya no era un refugio, era una trampa. El prior evitaba mirarme. Me encomendó a limpiar la biblioteca del monasterio, un gesto que entendí como castigo. Aquella biblioteca era un cementerio de libros, siglos de fe acumulados entre polvo y olvido. Las estanterías crujían como si respiraran, y el olor a pergamino viejo mezclado con cera quemada me envolvía como una misa interminable. Mientras retiraba unas cajas, noté algo extraño, detrás de un muro agrietado, una corriente de aire frío. Golpeé la piedra con la linterna y escuché un hueco. Un compartimento oculto. Con esfuerzo, quité una losa, y de la oscuridad emergió un libro encadenado. La tapa, de cuero ennegrecido, estaba marcada con un símbolo que ya conocía, la cruz invertida que lloraba sangre. Al tocarla, sentí un impulso en el pecho, una mezcla de temor y fascinación. El título estaba grabado en latín antiguo. Canticum Tenebrarum, los himnos de las sombras. Lo abrí. El aire se volvió denso, casi líquido. Cada página era una partitura escrita en tinta roja. Pero las notas no seguían ninguna escala humana. Se curvaban, se entrelazaban, como si estuvieran vivas. En los márgenes, anotaciones con letra temblorosa. Este canto abre los oídos del abismo. Cada voz entonada convoca un alma dormida. Un temblor recorrió mis manos. Entonces lo escuché otra vez. El coro, lejano, pero nítido. Cantaban las mismas notas del libro. Me levanté de golpe. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo, una figura, de espaldas, vestida con hábito blanco, estaba frente a mí, sosteniendo una vela. Su voz era suave, casi infantil. No temas, hermano. Este libro fue escrito para nosotros. ¿Quién eres? Logré murmurar. Giró lentamente, y vi que sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin luz. Yo también canté una vez. Y Dios no respondió. El viento sopló dentro de la biblioteca, apagando la vela. Las páginas del libro se abrieron solas, formando un acorde perfecto que no pertenecía a este mundo. Mi nombre, escrito con sangre, apareció en el margen inferior. Caí de rodillas. Las voces del coro llenaron el espacio, y entre ellas, una oración se repitió una y otra vez. Elías, canta, para que el cielo recuerde su propio infierno. La figura desapareció. El libro quedó abierto, vibrando. Y yo supe entonces que cada himno de ese manuscrito no era una alabanza. Era una llave. Una llave que, si se cantaba entera, abriría algo que jamás debería ser despertado. Episodio 5, el sueño del infierno. Aquella noche, el cansancio me venció, pero no encontré descanso. Me dormí sobre el suelo de piedra, con el libro aún abierto junto a mí. Y entonces comenzó el sueño, o tal vez la revelación. Me vi caminando por un pasillo sin fin, construido con los mismos ladrillos del monasterio, pero más oscuros, húmedos, palpitantes, como si la piedra tuviera venas. A cada paso, escuchaba el murmullo del Canticum Tenebrarum,
cantado con una perfección que no pertenecía a este mundo. El pasillo desembocaba en una catedral inmensa, invertida. Los vitrales estaban en el suelo, y el techo era una grieta abierta al fuego. En el altar, en lugar de un crucifijo, había un coro, cientos de monjes y ángeles sin rostro, entonando el himno prohibido. Sus alas eran negras como la ceniza. Sus voces, un lamento que cortaba el aire. Y en medio de todos ellos, una figura de luz me observaba. Era Cristo, o algo que lo imitaba. Pero sus ojos eran vacíos, dos huecos donde la eternidad había sangrado. De su boca brotaba un hilo de fuego, y cuando habló, su voz resonó dentro de mí, no en mis oídos. Elías, el cielo ha olvidado su música. Dirígelos tú. Mi cuerpo tembló. Yo no podía moverme. Aún así, una batuta invisible apareció entre mis manos. El coro aguardaba. Los labios sin rostro abiertos, expectantes. No, no soy digno, susurré. El Cristo sin ojos sonrió. Nadie lo es. Entonces comenzó la música. No era canto. Era un grito envuelto en armonía. Cada nota abría un abismo. Los ángeles se retorcían al ritmo, los vitrales se quebraban con cada palabra. Yo levanté los brazos, y el coro me obedeció. Cuanto más alto cantaban, más ardía el cielo. De pronto, sentí dolor. Algo caliente caía de mi garganta, sangre. Seguía dirigiendo, sin poder detenerme. Cada movimiento era una plegaria invertida. Y cuando el canto alcanzó su último acorde, la figura luminosa gritó. Así suena el infierno, cuando lo dirige un hombre puro. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. El libro seguía abierto frente a mí, pero ahora una nueva línea se había escrito sola sobre la última página, con una tinta aún húmeda. Quien canta lo que oye en sueños, abrirá las puertas del abismo. Llevé una mano a mi cuello, y la sentí húmeda. Cuando la miré, mis dedos estaban manchados de sangre. Y aunque estaba despierto, el eco del coro seguía allí, detrás de las paredes, esperándome. Esperando su director. Episodio 6, El espejo del altar. El amanecer llegó sin luz. El cielo parecía hecho de ceniza, y las campanas del monasterio sonaron huecas, como si repicaran desde el fondo de una tumba. Caminé hacia la capilla en silencio, con el cuerpo exhausto y la mente atrapada entre la vigilia y el sueño. El libro Canticum Tenebrarum había desaparecido. Lo busqué durante horas en la biblioteca, en mi celda, en cada rincón del claustro, pero no quedaba ni rastro de él. Sin embargo, el eco de sus himnos seguía dentro de mí, latiendo como un corazón ajeno. Al entrar en la capilla principal, noté algo distinto. El altar estaba cubierto por una tela roja, bordada con hilos dorados, más reciente que el resto del mobiliario. Me acerqué. La curiosidad me venció. Tiré del borde, y la tela cayó al suelo. Detrás del altar había un espejo enorme, incrustado en el muro. Su marco era de plata ennegrecida, tallado con figuras de ángeles llorando. No recordaba haberlo visto antes. Ningún monasterio conserva espejos frente al altar, es una costumbre prohibida. Me acerqué. El reflejo era tenue, difuso. Pero algo en él no coincidía. Yo estaba solo, y sin embargo, detrás de mí, se veía una sombra. Parpadeé. La sombra se movió. Retrocedí, pero el espejo pareció respirar. Un vapor helado empañó el cristal, y lentamente, como si emergiera del otro lado, una figura se delineó en el reflejo, un monje, con el rostro demacrado, los labios cosidos con hilo negro. El corazón me martilló en el pecho. ¿Quién eres?, pregunté, casi sin voz. El reflejo no respondió, pero sus manos comenzaron a moverse, como dirigiendo un coro invisible. Y entonces, lo imposible sucedió, desde el espejo, brotó un canto. No tenía fuente.
No había garganta. Era un sonido puro, etéreo, pero impregnado de dolor. Las paredes del templo temblaron, las velas se apagaron una a una. Y en medio del eco, más figuras comenzaron a aparecer en el reflejo, monjes, decenas, tal vez cientos, todos con las bocas selladas, entonando una melodía muda. Me di cuenta entonces de que no estaban reflejando la capilla actual, sino otra, antigua, destruida, iluminada por un fuego que no era de este mundo. Toqué el cristal. Estaba helado al principio, pero en un instante se volvió ardiente, como si tocara metal fundido. Quise apartar la mano, pero no pude. Algo tiraba de mí desde dentro, una fuerza que buscaba arrastrarme al otro lado. «Fray Elías». Una voz gritó detrás de mí. Era el prior. Me sujetó por los hombros y tiró con fuerza. Caí al suelo, jadeando. El espejo volvió a ser un simple vidrio oscuro. El prior me miró con los ojos llenos de terror. «Ese espejo no es un adorno», susurró. «Es un portal sellado. Refleja lo que el infierno recuerda del cielo». Me quedé mudo. En el silencio, aún podía oír el eco de ese canto imposible, atrapado tras el cristal. Y juro que mientras el prior me arrastraba fuera de la capilla, el espejo volvió a brillar una vez más. Allí, en el fondo del reflejo, entre los coristas muertos, vi mi propio rostro. Y estaba cantando. Episodio 7, El pecado del silencio. El prior cerró la capilla con 3 llaves y selló la puerta con cera negra. Nadie debía entrar. Nadie debía hablar de lo que había ocurrido frente al espejo. Pero el silencio, en San Hilario, era un huésped inquieto, y aquella noche decidió devorarme. No podía dormir. Cada vez que apoyaba la cabeza, escuchaba la melodía que había salido del espejo, vibrando en mi pecho, repitiendo mi nombre como una letanía. «Elías. Elías, canta con nosotros». A la tercera noche, perdí el juicio. Fui al comedor donde los monjes cenaban en absoluto silencio. Las cucharas golpeaban las vasijas con el ritmo monótono de una oración muda. Y entonces, sin pensarlo, hablé. «Escuchadme, hay voces bajo el altar, un espejo que canta». El sonido de mi voz fue como una blasfemia. Todos los rostros se levantaron al unísono, horrorizados. Nadie respiró. El prior se puso de pie, pálido como la calorías. «Has roto tu voto, Elías». Intenté explicarme, pero las palabras se ahogaban entre lágrimas y miedo. «Padre, las he visto, los monjes del pasado, las almas que aún cantan». «No es locura, es una advertencia». El prior me abofeteó con fuerza. «Cállate. Cada palabra que pronuncias los alimenta. El silencio los mantiene dormidos». No entendí. Pero ya era tarde. En ese instante, las campanas del monasterio sonaron solas, sin que nadie las tocara. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el suelo. El eco del canto prohibido se elevó desde debajo de nuestras sandalias. Los monjes cayeron de rodillas, algunos llorando, otros rezando con desesperación. El prior me miró con un rencor antiguo. «Has despertado lo que juramos sellar. Que Dios te juzgue». Me arrastraron por los pasillos hasta la cripta, el lugar donde se enterraban los antiguos hermanos. El aire olía a humedad y huesos. Me arrojaron dentro y cerraron la compuerta de hierro. El silencio regresó. Por un instante, creí estar solo. Pero luego lo escuché. Un suspiro. 2. Cientos. Luces débiles comenzaron a encenderse entre las tumbas, como luciérnagas. Y de cada sepulcro emergió una voz. No eran lamentos, eran notas. Perfectas, afinadas, llenas de tristeza. El coro de los muertos. «Elías», susurraron, «rompiste el voto, y ahora puedes escucharnos».
El aire se volvió espeso. Las paredes parecían latir al compás de la melodía. Entre los ataúdes, vi figuras que se levantaban, envueltas en hábitos rotos, cantando sin labios, con gargantas abiertas por el tiempo. Caí de rodillas, llorando. ¿Qué queréis de mí? El canto se detuvo. Y de la oscuridad, una voz distinta, más profunda, respondió. Queremos que termines la misa que ellos no pudieron cantar. Un frío inmenso recorrió mis venas. Sentí una mano tocar mi cuello, y un aliento caliente rozar mi oído. La misa del infierno comienza con una palabra, y tú ya la has pronunciado. La cripta vibró. El suelo se abrió apenas unos centímetros, y un resplandor rojo brotó desde las profundidades. Por romper mi silencio, había despertado el canto eterno. Y esa noche comprendí que el pecado no era hablar. El pecado era escuchar. Episodio 8, la voz del prior. Pasé lo que creí una eternidad en la cripta. El aire era espeso, como si cada respiración trajera consigo el polvo de siglos. No sabía si era de noche o de día. Solo tenía compañía de esas voces que a veces cantaban, a veces rezaban, y otras, lloraban. Pero aquella madrugada, el silencio cambió. Escuché pasos. La compuerta se abrió lentamente, y la luz de una lámpara temblorosa dibujó una silueta familiar. Era el prior. Me miró en silencio. Tenía el rostro demacrado, las ojeras hundidas y las manos manchadas con algo que no era tierra ni sangre, sino las dos cosas mezcladas. Ven conmigo, hijo. Su voz era distinta. Más grave. Más humana, y al mismo tiempo, menos. Lo seguí entre los pasillos subterráneos. Me llevó por un corredor que jamás había visto, más profundo, más antiguo. En las paredes, símbolos tallados brillaban débilmente, como si respiraran con nosotros. Llegamos a una puerta de hierro forjado, cubierta de inscripciones en latín. El prior la abrió con una llave colgada de su cuello. Dentro, había un altar pequeño, iluminado por velas negras. En el centro, el libro perdido, Canticum Tenebrarum. Me quedé paralizado. ¿Por qué lo tienes tú?, pregunté. El prior sonrió con tristeza. Porque nunca lo perdí. Se acercó al altar y acarició las páginas abiertas. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, también lo escuché. El canto. Las voces. Creí que era tentación, pero eran promesas. Lo observé en silencio, mientras sus dedos temblaban sobre el pergamino. ¿Promesas? Ellos no son demonios, Elías, dijo. Son los primeros coristas. Los que cantaron antes del Génesis. Ángeles desterrados, no por rebelarse, sino por recordar la música que el cielo quiso olvidar. Sus ojos brillaban con una mezcla de devoción y locura. ¿Y qué hiciste? El prior se volvió hacia mí. Pacté con ellos. A cambio de custodiar su himno, ellos protegieron el monasterio. Mientras el canto permaneciera bajo tierra, San Hilario no caería. Pero tú rompiste el sello. Dio un paso más cerca. Pude oler el incienso mezclado con sudor y miedo. Ahora el trato está roto. Y solo una cosa puede restaurarlo. ¿Qué cosa? El prior tomó mi mano y la puso sobre el libro. Debes cantar. Retrocedí, horrorizado. No. Su rostro se endureció. Si no lo haces, el infierno subirá a buscarnos. En ese momento, las velas negras se inclinaron, una corriente invisible barrió la sala, y el Canticum Tenebrarum se abrió por sí mismo. Las notas comenzaron a brillar, rojas, palpitantes. Del techo, un susurro descendió, una melodía suave que no provenía de ningún lugar. El prior cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y comenzó a cantar. Su voz era hermosa,
imposible, y al mismo tiempo, terriblemente ajena. Entonces vi cómo su garganta se abría sola, dejando escapar la luz que salía de su interior. Su cuerpo temblaba, cada palabra arrancándole un trozo de alma. El canto se convirtió en un rugido. Las velas explotaron. Y, detrás de él, en el aire, aparecieron rostros luminosos, deformados por el dolor, cantando con él. «Únete a nosotros, Elías», susurraron. «Solo quien canta por fe puede abrir el cielo». El prior cayó al suelo. Su cuerpo humeaba, pero su boca aún se movía, repitiendo el himno entre dientes rotos. Me arrodillé junto a él, aterrado, y lo escuché susurrar su última frase. «Dios no habla, hijo, solo escucha, si le cantas desde el infierno». El eco de esas palabras me persiguió mucho después de que el fuego consumiera las velas y el canto se apagara. Y supe que mi voz ya no me pertenecía. Episodio 9, Las lenguas del coro. El prior murió al amanecer. Su cuerpo fue encontrado arrodillado frente al altar subterráneo, con los ojos abiertos, mirando un punto invisible en el techo. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie habló. Solo lo envolvieron en un sudario blanco y lo enterraron sin ceremonia. Pero yo sabía que no estaba muerto. O al menos, no del todo. Porque aquella misma noche, su voz cantó conmigo. Intenté escapar del monasterio. Empaqué lo poco que tenía y crucé el claustro bajo la lluvia. Pero el portón principal, pesado y oxidado, no cedía. No importaba cuántas veces lo empujara o golpeara, era como si la piedra misma me negara la salida. Entonces oí el primer susurro. No era uno. Eran muchos. No huyas, Elías. Todavía no has aprendido el idioma del coro. El sonido venía de todos lados. De las grietas, de los vitrales rotos, del suelo. Las voces se entrelazaban, y aunque hablaban mi nombre, cada una lo pronunciaba distinto, con un acento, una emoción, un dolor diferente. Corrí hacia la biblioteca. El libro Canticum Tenebrarum seguía allí, sobre la mesa, abierto por una página nueva. En los márgenes, escritos con sangre seca, había nombres. Lucianus, Rafael, Beatrice, Iosepus, y debajo de todos ellos. ¿Elías? El papel palpitaba bajo mis dedos. De pronto, la voz del prior resonó detrás de mí, clara como el bronce. Ahora puedes oírlo todo, hijo. Cada voz es una lengua. Cada lengua, una condena. Me giré. No había nadie. Solo el eco de su respiración, y una figura difusa reflejada en el cristal de una ventana, el prior, con los labios cosidos, cantando sin abrir la boca. El canto se elevó. Los muros comenzaron a vibrar. De los estantes cayeron libros, y las letras escapaban de las páginas como insectos alados, volando en círculos sobre mí. Eran símbolos antiguos, vivos. Se pegaron a mis manos, a mis brazos, y ardieron al contacto. Caí al suelo. Las voces me rodeaban, más cercanas que nunca. Y entonces los comprendí. No eran demonios. Eran mártires. Uno de ellos, una voz femenina, habló en un idioma que no conocía, pero entendí su significado. Morimos por cantar cuando el cielo cayó. Tú eres el siguiente director. Las sombras del coro comenzaron a tomar forma, hombres y mujeres con rostros deformados por la fe, con gargantas marcadas por cicatrices. Algunos eran antiguos sacerdotes, otros laicos, otros niños. Todos entonaban el mismo himno, pero cada uno en su lengua perdida. Intenté taparme los oídos, pero no había refugio. Las notas me atravesaban el pecho, transformando mi miedo en una especie de éxtasis. Era como si 1000 almas gritaran dentro de mí, y al mismo tiempo, rezaran. De repente, un rayo cruzó el techo y cayó sobre el altar. El fuego no era fuego, era luz líquida,
derramándose sobre el piso como oro fundido. En ella pude ver los rostros de los que cantaban. No me miraban con odio. Me miraban con esperanza. Completa nuestro canto, Elías. La luz se apagó. El silencio fue absoluto. Cuando abrí los ojos, el libro frente a mí se había cerrado solo. Y en la tapa, grabadas con fuego, había aparecido 7 palabras nuevas. Cada voz tiene una lengua. Cada lengua, un infierno. Esa noche no dormí. Porque sabía que, al cerrar los ojos, escucharía la lengua que aún faltaba. La mía. Episodio 10, el canto que abre la tierra. Aquella noche la luna no apareció. Un velo negro cubría el cielo, y el viento soplaba como si arrastrara voces invisibles desde el otro lado del valle. El monasterio de San Hilario se sentía hueco, muerto, y sin embargo, respiraba. Las paredes latían. El suelo vibraba. El aire olía a incienso y metal. El libro Canticum Tenebrarum descansaba sobre el altar, abierto por una página que no recordaba haber visto. En el centro, escrita en una tinta que aún brillaba, había una melodía imposible, líneas entrecruzadas, notas que parecían moverse solas, buscando un orden que mi mente no podía entender. Debajo, una frase en latín. Canta, y la tierra recordará su herida. No debía hacerlo. Lo sabía. Pero las voces me rodeaban, susurrando, rogando, llamándome por mi nombre de nacimiento y por otro nombre que jamás había oído. Eliasón. Eliasón. Mis manos se movieron solas. Toqué el atril. La primera nota escapó de mi boca sin que yo lo quisiera. Y entonces, todo comenzó a romperse. El aire se curvó. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el suelo. Un rugido subterráneo emergió desde las entrañas del monasterio. El suelo bajo mis pies empezó a abrirse, con un sonido lento y húmedo, como si la piedra sangrara. Caí de rodillas, pero no podía detenerme. Mi voz seguía cantando, libre, poseída, perfecta. Cada nota que pronunciaba era una grieta más en la tierra. Los muros temblaron, los vitrales estallaron, y de la grieta brotó una luz dorada, ardiente, que olía a azufre y mirra. Vi figuras moviéndose dentro de ella. Sombras con alas carbonizadas, con rostros serenos y ojos vacíos. El coro. Pero ahora no eran reflejos ni espectros. Eran reales. Caminaban hacia mí, saliendo del suelo como si ascendieran desde un templo invertido. Uno de ellos, un anciano con la piel luminosa y rota, se inclinó ante mí. Nos liberaste, director del último canto. ¿Qué sois? Balbuceé, retrocediendo. Somos los ecos del Edén. Los que cantaron antes de la caída. Nuestra voz fue sellada, y con ella, la entrada al cielo. El fuego creció, llenando el coro con una luz viva que parecía llorar. Entre las llamas pude ver una ciudad al revés, colgando bajo mis pies, una catedral negra, suspendida en el vacío, donde los ángeles cantaban encadenados. Ese es el infierno. El anciano sonrió, y su rostro se quebró en 1000 fragmentos de luz. No. Ese es el cielo, visto desde abajo. Mi garganta ardía. Intenté callar, pero la canción continuaba fluyendo a través de mí. Cada palabra era una herida, cada nota, una plegaria invertida. Los monjes irrumpieron en la capilla, gritando, pero apenas cruzaron la puerta, el suelo los tragó. El fuego ascendió. Y entre el estruendo, las voces del coro cantaron al unísono. Lo que estuvo arriba, ahora se inclina. Lo que fue silencio, ahora reza. Elías, abre la tierra, y deja que el cielo escuche. Mi cuerpo tembló. La piedra bajo mí se desmoronó. Y en un instante, vi el abismo. Era hermoso.
brillaba con la luz de los que alguna vez amaron a Dios, y fueron olvidados. El canto terminó. El silencio cayó, profundo, eterno. Cuando abrí los ojos, estaba de pie sobre un suelo nuevo. El monasterio había desaparecido. Y frente a mí, suspendida en el aire, una puerta de oro líquido me esperaba. Una voz, ya no humana, susurró dentro de mi mente. Aún falta el último himno, Elías. El que no se canta con la voz, sino con el alma. Episodio 11, la confesión de los ángeles. Cruzando aquella puerta líquida, sentí que el tiempo se desgarraba. Mi cuerpo no pesaba, y mi voz ya no me pertenecía. Caía, pero sin caer, flotaba en un vacío que respiraba, un lugar sin dirección ni sonido, donde todo parecía estar esperando mi llegada. Entonces lo escuché. Un murmullo coral, antiguo, perfecto. No venía de fuera, sino de dentro de mí. Abrí los ojos, y el abismo se transformó. Ante mí se extendía una catedral suspendida en la nada. No tenía suelo ni techo, solo columnas infinitas que se perdían en la oscuridad, sostenidas por luces que parecían vivir. Y en cada una de esas luces, una figura. Ángeles encadenados. Sus rostros eran hermosos y terribles al mismo tiempo. Sus alas, ennegrecidas, parecían moverse con cada nota que aún vibraba en el aire. Uno de ellos, alto, de mirada serena y heridas doradas en el pecho, me observó. Elías, dijo, y su voz sonó como un coro entero. Sabíamos que llegarías. Has abierto la herida del cielo. Intenté hablar, pero mis labios no emitieron sonido. Él sonrió. Aquí no se habla. Aquí, las almas se confiesan cantando. El ángel se acercó. Su piel brillaba como el mármol vivo, y de sus ojos fluía una lágrima hecha de luz. Nosotros fuimos los primeros. No caímos por soberbia, sino por compasión. Cantamos cuando Dios cayó. Le recordamos la armonía de la creación, y por eso nos expulsó. Cada palabra era un golpe en mi pecho. Expulsados, por cantar. Por recordar. Su voz se quebró, como si cada sílaba le doliera. Cuando el hombre pecó, el cielo se volvió sordo. Pero nosotros seguimos entonando su nombre, incluso entre las llamas. Lo que tú llamas infierno, no es más que el eco del cielo que ya no escucha. A mi alrededor, las voces comenzaron a elevarse. Cientos de ángeles, cada uno con una melodía distinta, componían una sinfonía que me hizo llorar sin entender por qué. Era hermoso y trágico. Era como oír el corazón del universo sangrar. ¿Por qué yo? Pregunté, con un hilo de voz. El ángel extendió su mano hacia mí. Porque tú no crees por miedo, crees por necesidad. Eres el último hombre que aún escucha. Entonces, me mostró algo. El espejo del altar apareció suspendido en el aire, reflejando mi rostro, y detrás de mí, el coro entero del monasterio, muerto, pero cantando. Tus hermanos han aceptado el llamado. Han sido redimidos por el canto. ¿Redimidos o condenados? La sonrisa del ángel fue tan triste que dolía verla. Toda redención es una condena con otro nombre. El suelo, si es que había suelo, comenzó a temblar. De las cadenas que sujetaban a los ángeles brotó fuego azul. Sus alas se abrieron, y la catedral entera vibró con una sola voz, una plegaria que desgarró la oscuridad. No buscamos volver al cielo, buscamos que el cielo recuerde. La luz se rompió en 1000 fragmentos. Caí de rodillas, cegado, mientras la voz del ángel resonaba una última vez dentro de mí. Ahora sabes la verdad, Elías. El infierno no es castigo. Es la memoria de Dios. Cuando desperté, estaba de nuevo en el monasterio. El suelo agrietado, las paredes negras por el fuego, y en el altar, una sola palabra grabada sobre el mármol fundido. Canta. Episodio 12.
El sacrificio del prior. El amanecer trajo un silencio nuevo. No era el silencio de la calma, sino el de una herida recién abierta. El monasterio de San Hilario olía a humo y a ceniza, pero bajo ese olor persistía otro, más profundo, casi dulce, el olor del alma quemada. Caminé por los pasillos en ruinas, buscando señales de vida. Los muros estaban cubiertos de símbolos que no recordaba haber visto antes, círculos, cruces invertidas, notas musicales grabadas a fuego en la piedra. El suelo seguía caliente. Y entonces lo vi. Frente al altar, envuelto en sombras y luz temblorosa, estaba el prior. No podía ser. Lo había visto morir. Lo había enterrado con mis propias manos. Pero allí estaba, arrodillado, sosteniendo entre los dedos un rosario de hierro incandescente. Su rostro estaba consumido, la piel abierta como si el fuego lo hubiera moldeado, pero sus ojos brillaban con una claridad sobrehumana. «Padre», susurré, con la voz quebrada. Él levantó la cabeza lentamente. «Aún puedes detenerlo, hijo». ¿Detener qué? El prior se incorporó, tambaleante, y cada paso que daba dejaba un rastro de brasas en el suelo. El canto final. La misa del fuego. Si lo completas, no habrá vuelta atrás. El cielo despertará, pero no como lo imaginas. Me quedé sin aliento. Ellos me llamaron, Padre. Los ángeles, los oí. Confesaron la verdad. Dios los olvidó. El prior sonrió con tristeza. No los olvidó, Elías. Los negó. Porque la memoria del sufrimiento no pertenece al cielo. Pertenece al infierno. Su voz se quebró. Yo también lo escuché, hace años. También canté. Y por eso, ardí sin morir. Las velas del altar se encendieron solas, una a una. Las llamas danzaban al ritmo de su respiración. Ahora debes hacer lo que yo no pude. Me ofreció su rosario. Era pesado, vivo. Cada cuenta ardía, latiendo como un corazón. Canta, Elías, pero no para abrir las puertas. Canta para cerrarlas. Las paredes comenzaron a vibrar. Del suelo brotó una luz roja, y el eco del Canticum Tenebrarum llenó el aire, cada nota más fuerte que la anterior. Los cuerpos de los monjes, sepultados bajo el monasterio, empezaron a moverse, levantándose en silencio, con las gargantas abiertas. El prior se volvió hacia ellos, los brazos extendidos, y gritó con una voz que no era suya. «Que el sacrificio sea completo». Entonces comenzó a cantar. Su voz no era humana, era fuego puro, desgarrando el aire. El sonido atravesó mi pecho, quemándome desde dentro. Las paredes se agrietaron, la piedra se derritió, y del suelo surgieron las figuras aladas, los coristas eternos, cantando junto a él. El prior alzó la mirada al cielo, un cielo que ya no existía, y, entre lágrimas, entonó el último verso. No hay cielo sin fuego, ni fe sin dolor. Su cuerpo estalló en luz. La llama no lo consumió, lo transformó. Y en el lugar donde había estado arrodillado, quedó solo un eco. Un canto sostenido, imposible, que aún resonaba en el aire como una oración interminable. Caí de rodillas, con el rosario ardiendo en mis manos. Elías, me dije, si cantas, el mundo cambiará. Si callas, todo morirá con él. Y en ese instante, el fuego me susurró. Dios no teme a los demonios, Elías. Teme a los hombres que siguen cantando. Episodio 13, el último canto. El fuego se extinguió, pero su eco permaneció. Las paredes de San Hilario ya no eran piedra, respiraban como un cuerpo vivo, latiendo al compás del Canticum Tenebrarum. Caminé entre las ruinas con el rosario ardiendo aún entre mis dedos. Cada cuenta emitía un sonido leve, una nota sagrada y prohibida. Sentía que el mundo entero se preparaba para un último suspiro.
No quedaba nadie. Los monjes habían desaparecido o se habían fundido con las sombras del coro. Pero las voces, las voces seguían allí. Ya no cantaban desde el infierno ni desde el cielo. Cantaban dentro de mí. Cuando crucé la capilla principal, el altar se abrió lentamente, como si me esperara. Del interior surgió una plataforma circular, cubierta de símbolos incandescentes. Y sobre ella, el libro. El Canticum Tenebrarum. Abierto en su última página. Me acerqué. En la parte superior, una inscripción brillaba en rojo vivo. El canto que libera la fe, devora al cantor. Sabía lo que significaba. Cada himno que entonara liberaría un alma del coro eterno, pero con cada verso, algo de mí desaparecería. Respiré hondo. El aire tenía sabor a ceniza y a luz. Me arrodillé. Y comencé a cantar. La primera nota fue un temblor. La tierra gimió. Las sombras se apartaron. Un monje apareció frente a mí, su rostro sereno, y al pronunciar el segundo verso, su cuerpo se disolvió en un resplandor dorado, ascendiendo como un suspiro. Cada voz liberada aumentaba el peso en mi pecho. Cada alma que partía, arrancaba un pedazo de mi aliento. Seguí cantando. Uno a uno, los rostros del coro se fueron borrando, liberados, hasta que solo quedaron las figuras de los ángeles encadenados. Sus ojos vacíos se llenaron de lágrimas de fuego. «Sigue, Elías», me rogaron. «El último canto debe cerrarse con tu alma». El dolor era insoportable. Sentía como mi carne se volvía transparente, como mis venas se iluminaban desde dentro. Mi voz, antes débil, ahora sonaba poderosa, resonando en todos los rincones del monasterio y más allá. Entonces, algo cambió. El fuego se tornó blanco. Las llamas se curvaron hacia el cielo. Y por un instante eterno, vi la bóveda abrirse, revelando un resplandor sin forma. ¿El cielo? Pero no el cielo que había imaginado. No era paz. No era amor. Era silencio absoluto, una eternidad sin eco. Comprendí, con un escalofrío, que los ángeles no querían regresar allí, querían recordarle a Dios que aún existían. Seguí cantando. La voz ya no era mía, era la de todos ellos, fluyendo a través de mí. Cada nota liberaba una lágrima de luz. Cada pausa traía un suspiro del universo. Hasta que llegué al último verso. Mi garganta sangraba. Mi cuerpo se deshacía en ceniza. Pero mis labios pronunciaron el final. No hay redención sin memoria. No hay Dios sin eco. El cielo tembló. Y una última voz, dulce y terrible, respondió desde las alturas. Entonces canta, hijo, y yo recordaré. El fuego se apagó. El libro se cerró solo. El rosario se partió en dos. Y donde antes estuvo Elías, quedó solo un murmullo que aún flota entre los escombros del monasterio. Un canto sin cuerpo, una plegaria sin fe, un eco que nunca se detiene. Dicen que, en las noches sin luna, si te acercas a las ruinas de San Hilario, puedes oír una voz solitaria que sigue entonando entre el viento. El último canto. Episodio 14, la misa del fuego. El aire olía a polvo celestial y ceniza humana. El monasterio de San Hilario ya no existía como un lugar físico, era una herida abierta en la tierra, un eco suspendido entre el cielo y el infierno. Y sin embargo, algo dentro de sus ruinas seguía vivo, el canto. Desperté entre las piedras fundidas, con la piel marcada por las notas ardientes del Canticum Tenebrarum. Mis venas brillaban con una luz tenue, como si la música aún corriera por ellas. No sabía si estaba vivo o si me había convertido en parte del himno. El silencio era perfecto. Demasiado perfecto. Entonces lo oí. Un toque de campanas. 3 notas. Profundas, tristes.
Nadie quedaba con manos para tocarlas, pero el sonido se extendió como una plegaria que despertaba a los muertos. Frente a mí, el altar se elevó entre las llamas. Ya no era piedra, era fuego sólido, ardiendo sin consumirse. Sobre él, el libro sagrado se abría solo, como si respirara. Y alrededor, una multitud de sombras emergía del suelo. No eran demonios. No eran hombres. Eran las almas liberadas, regresando. Uno a uno, formaron un círculo. Algunos llevaban hábitos rotos, otros alas marchitas, otros rostros que había visto en sueños. Y al centro, flotando sobre el fuego, el prior. Su cuerpo era puro resplandor, pero su voz seguía siendo humana. Elías, dijo, la misa debe comenzar. Mis piernas temblaban, pero comprendí. El sacrificio no había terminado. La salvación no se obtiene en el cielo, sino en la repetición del fuego. ¿Qué debo hacer?, pregunté. El prior extendió su mano, y del fuego surgió una batuta hecha de luz líquida. Dirige el último oficio. Deja que el mundo escuche. Tomé la batuta. El suelo comenzó a arder bajo mis pies, formando un círculo perfecto de fuego y sangre. Los coristas alzaron sus rostros al cielo y abrieron la boca. De ellos salió una sola palabra, cantada al unísono. Amén. Entonces todo ardió. El fuego ascendió hasta el firmamento, dibujando una cruz de llamas. Las nubes se partieron, revelando un vacío inmenso, un ojo luminoso que nos observaba sin parpadear. Comencé a dirigir. Las notas salían de las gargantas de los muertos como relámpagos. Cada movimiento de mi mano encendía una constelación nueva. La tierra tembló. Las montañas se agrietaron. El mar se levantó, rugiendo como un órgano colosal. El canto no pedía perdón. Pedía memoria. Era una misa sin asistentes, un rezo sin altar, un fuego que quería ser escuchado por un Dios dormido. Y por un instante, lo escuchó. Una voz inmensa descendió del cielo, una vibración que partió el aire en dos. ¿Quién me canta desde la ceniza? No respondí con palabras. Solo seguí dirigiendo. Cada nota era una lágrima, cada silencio, una súplica. El fuego me envolvió por completo, pero no dolía. Era luz, era verdad, era redención y condena al mismo tiempo. El prior alzó los brazos y gritó entre las llamas. Que el infierno se haga cielo por un instante. Y lo fue. El fuego se volvió dorado, y en ese resplandor vi los rostros de todos los que alguna vez creyeron, los que rezaron sin respuesta, los que murieron en silencio. El canto terminó con un acorde final que no pertenece a este mundo. El cielo se abrió en un destello blanco. Y cuando la luz se desvaneció, el monasterio ya no estaba. Solo quedaba un campo de ceniza. Y el eco de una voz solitaria, suave como un suspiro. El fuego no destruye la fe. La purifica. Esa voz era mía. Y comprendí, finalmente, que yo era el último fuego. Episodio 15, la revelación. No recuerdo cuándo dejó de existir el fuego. Tal vez nunca se apagó, tal vez se volvió parte de mí. Lo cierto es que desperté entre ruinas que ya no pertenecían al mundo de los hombres. San Hilario había desaparecido. En su lugar, quedaba un valle de piedra negra, tan silencioso que podía escuchar el pulso del universo. Me puse de pie. Mi cuerpo no pesaba, pero tampoco era luz. Era algo entre ambos, materia que recordaba haber sido humana. Las voces ya no me rodeaban, vivían dentro de mí, suaves, pacientes, esperando. El rosario, medio fundido, colgaba de mi mano. Cada cuenta brillaba con un nombre. Cada nombre, con una historia. Y comprendí, todos habían sido escuchados. Caminé hasta el centro del valle, donde una grieta ardía todavía. Me arrodillé,
y el aire comenzó a moverse, girando alrededor como un remolino invisible. Entonces una voz descendió, la misma que había resonado durante la misa del fuego, pero más cercana, más humana. «Elías. ¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Soy el silencio que veneras. Soy el Dios que olvidó cantar». La tierra tembló bajo mis rodillas. «¿Por qué nos callaste?». Hubo un largo silencio, el tipo de silencio que pesa como una eternidad. Luego, la voz respondió, con tristeza infinita. «Porque temí oír lo que habíais convertido en oración. Temí reconocer en vuestro dolor mi propia imperfección. Mis lágrimas cayeron sobre la piedra y se evaporaron». Entonces, ¿qué fue todo esto? El coro, el fuego, la caída, las almas. Fue la música que nunca debió morir. ¿La recordaste, Elías? Por eso el infierno te abrió sus puertas, no para castigarte, sino para enseñarte que el amor y el castigo son el mismo acorde, tocado en direcciones opuestas. El viento se alzó, arrastrando las cenizas del valle hacia el cielo. Las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad desconocida. Entre ellas, pude ver rostros, voces, fragmentos de fe, los coristas liberados. ¿Y yo? Susurré, ¿qué soy ahora? La voz sonrió dentro de mi mente. Eres el eco. El último himno de la humanidad. Cuando los hombres callen, tú cantarás por ellos. Entonces comprendí. El infierno no está bajo tierra. El infierno es cada silencio que niega la verdad. Cada oración no dicha, cada lágrima contenida, cada fe extinguida por miedo. Me quedé solo. Tomé el rosario una vez más y presioné la cuenta final, la que aún no había brillado. De ella brotó un sonido puro, una nota infinita que ascendió por los cielos y rompió el horizonte. Era mi despedida. Mi confesión. Mi última canción. Antes de desvanecerme, escribí estas palabras sobre la roca, con el fuego que aún vivía en mis manos. El coro no canta para el demonio. Canta para que Dios despierte. Y con eso, mi voz se disolvió en el viento, uniéndose a todas las que alguna vez creyeron. Desde entonces, dicen que cuando el cielo retumba sin tormenta y el aire vibra como si alguien respirara entre los montes. No es un trueno. Es el coro que canta en el infierno. Recordándole a Dios, que aún existe la fe. Epílogo, la grabación de Elías. Pasaron siglos. El monasterio de San Hilario se convirtió en un nombre borrado de los mapas, un lugar del que los aldeanos hablaban solo en susurros, cuando el viento soplaba desde el norte. Decían que en las noches sin luna, el aire vibraba como una cuerda, y si uno escuchaba con suficiente fe, podía oír un canto que venía desde las entrañas de la tierra. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie hasta que un grupo de arqueólogos, guiados por viejos registros de la iglesia, encontró las ruinas. Bajo metros de roca calcinada, descubrieron una cámara intacta. En su centro, sobre un altar de piedra negra, había un objeto imposible, una grabadora oxidada, cubierta de ceniza, pero aún tibia. La cinta en su interior seguía funcionando. Cuando la reprodujeron, no escucharon ruido, sino una voz. Una voz humana, profunda, suave, que hablaba como si viniera desde otro siglo. Soy Elías de San Hilario. Si alguien escucha esto, significa que el canto sigue vivo. No busquéis al infierno en el fuego, ni al cielo en el aire. Están en nosotros en cada palabra que callamos y en cada fe que tememos pronunciar. El coro aún canta. No para el demonio, sino para despertar a Dios del sueño más largo. Hubo un silencio. Y luego, muy débil, una melodía. Un canto coral, sin instrumentos, sin respiraciones, con cientos de voces fusionadas en una sola. Era tan bello que dolía. Tan puro que rompía el alma. La grabación terminó con un último suspiro, apenas un murmullo que los expertos no pudieron identificar del todo.
Pero al amplificarlo, las palabras quedaron claras. Si me escuchas, ya eres parte del coro. Desde entonces, nadie ha vuelto al valle. Las autoridades sellaron el acceso, y la iglesia negó todo informe. Sin embargo, los habitantes cercanos aseguran que, cuando el viento cruza las montañas al caer la tarde, pueden oír una melodía lejana, cantada en muchas lenguas, con un solo nombre repitiéndose entre ecos. Elías. Y así, el coro sigue vivo, invisible, eterno. Ya no canta desde el infierno. Canta dentro del corazón de los hombres que aún se atreven a escuchar.